Buenos días, niños y niñas del cuarto grado E del Colegio San Luisito. Una vez más, acompañados de su Miss Gisela. Hoy día vamos a trabajar el área de comunicación. Leemos sobre una historia de vida. Hoy te invitamos a leer información sobre la historia de vida de una mujer emprendedora. Estamos seguros de que lo disfrutarás. ¿Cuál es la meta a lograr el día de hoy? Nuestra meta es leer un texto para conocer la historia de vida de una mujer emprendedora, saber de qué trata y reflexionar sobre el rol de la mujer en la familia y comunidad. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? El día de hoy, niños, ¿qué es lo que van a lograr? Vas a lograr establecer tu propósito de lectura. Vas a ubicar acciones que realiza el personaje principal en un espacio y en el tiempo para lograr sus sueños. Deducir las características del personaje principal del texto. Asimismo, establecer las relaciones de causa y efecto a partir de las acciones del personaje principal. Reconocer con qué propósito se ha escrito este texto y utilizar ideas del texto para justificar una opinión. Luego vas a leer con atención lo que dice Alberto. ¿Qué nos dice Alberto? Hola, leyendo el trabajo de investigación de mi hermana sobre mujeres destacadas de mi comunidad, encontré el siguiente texto. ¿Te gustaría leerlo? Entonces tú vas a ubicar el texto Una mujer emprendedora. Lo vas a observar, no lo vas a leer todavía. ¿Qué vas a hacer antes de iniciar la lectura? Tú vas a leer el título. Luego vas a observar atentamente cómo está organizado el texto. Lo vas a relacionar con la imagen que lo acompaña. Y luego vas a responder las siguientes preguntas. ¿Conoces este texto? ¿De qué crees que tratará? ¿Y para qué se habrá escrito? ¿Te gustaría leer este texto? Ahora vas a escribir tu propósito de lectura. ¿Cuál es el propósito de la lectura hoy día? Muy bien, leer un texto para conocer la historia de vida de una mujer emprendedora, saber de qué trata y reflexionar sobre el rol de la mujer en la familia y en la comunidad. Durante la lectura, es decir, al momento que tú ya estés leyendo, ¿qué acciones vas a realizar? Vas a leer todo el texto en una primera lectura. Te vas a detener en las palabras cuyo significado no entiendas o no comprendas. Vas a volver a releer las palabras que están antes y después y las vas a tratar de relacionar con otras que te son familiares. De esta manera tú vas a poder deducir el significado en el texto. El texto nos dice una mujer emprendedora. Tú vas a leer de manera pausada y si es posible más de una vez para que puedas comprender mejor el texto. Este hermoso texto nos habla de Paula, quien a los 12 años aprendió a tejer de la mano de su madre y desde allí fue aprendiendo de menos a más hasta dominar este arte del tejido y luchó por sus sueños hasta lograr sus metas, promoviendo y exportando sus tejidos en muchos lugares. ¿Y quién nos narra esta hermosa historia? La autora es Lisette, una estudiante de cuarto grado de primaria, quien nos narra esta bella historia y nos enseña que nosotros podemos lograr nuestros sueños si nos esforzamos en lograrlo. Después de leer, ¿qué acciones vas a realizar después de haber leído? Vas a leer por segunda vez el texto y vas a completar el siguiente organizador. Como te habrás dado cuenta, acabas de leer un texto narrativo. Ahora vamos a recordar la historia para completar el siguiente organizador visual. ¿Qué nos dice? Título del texto. ¿Recuerdas cuál es el título del texto? Muy bien. Es una mujer emprendedora. El lugar o lugares donde ocurren los hechos.
Así es, en San Miguel de Cajamarca y también en Lima capital. Tiempo en que está escrita la historia. Muy bien, se basa en el pasado y luego lo trae al presente como un ejemplo de emprendimiento. Ahora vamos a recordar los personajes de la historia. ¿Quiénes son? Paula, que es el personaje principal de la historia. También está Rosa, que es su madre. Están también Soledad y Olga, que son las primas de Paula, sus 4 hijos. Y también está Lisette, que es su nieta de Paula y quien nos narra esa hermosa historia. Ahora las acciones del personaje principal para lograr su sueño. ¿Quién era el personaje principal? Muy bien, era Paula. Entonces, Paula realizó muchas acciones para ella lograr sus sueños. Recuerda que las acciones vienen a ser los verbos. Tú vas a leer la lectura y vas a ir subrayando todas esas acciones. Son varias, pero aquí tenemos algunas de ejemplo. Esforzaba, dedicó, tejía, creaba, contribuyó, promover, difundir, luchar, etc. Fueron las acciones que realizó Paula para poder lograr sus sueños. Recuerda, el personaje principal es aquel en que se centran los acontecimientos de la historia y los personajes secundarios intervienen ocasionalmente, es decir, aparecen de manera esporádica. Ahora vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo primero que tejió Paula? ¿Lo recuerdas? Si no recuerdas, entonces vas a volver a leer el texto para poder buscar las respuestas. Te voy a dar algunas pistas. A ver, ¿qué fue lo primero que tejió Paula? De repente fue ropones, blusas o una hermosa servilleta de hilo de algodón. ¿Tú qué dices? En el texto, ¿cuál es la característica principal de Paula? Es decir, ¿cómo era Paula? ¿Ella era una mujer soñadora, conformista? ¿O quizás era una mujer luchadora, creativa y emprendedora? Según el texto, ¿por qué Paula organiza una asociación de tejedoras? ¿Cuál era esa finalidad? Y según el texto, ¿por qué Paula contribuyó con dar a conocer la técnica del tejido a Halwa? ¿Y para qué se habrá escrito este texto? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Este texto se habrá escrito de repente para enseñarnos a preparar alguna receta? ¿O quizás para darnos una noticia de actualidad? ¿O fue para narrarnos una historia? A ver, sé que tú vas a volver a leer el texto, lo vas a comprender muy bien y vas a responder de manera correcta. Luego de leer el texto, Daniel opinó lo siguiente. Rosa ayudó a que Paula logre su sueño. Vamos a recordar el texto. ¿Quién era Rosa? Muy bien, Rosa era su mamá de Paula y ella le enseñó a su hija a tejer. Asimismo, también sobre la combinación de colores y los cálculos necesarios para la cantidad de hilo de cada pieza. De esta manera, Paula realizó hermosos tejidos. Entonces, Rosa apoyó a su hija a lograr sus metas trazadas. Ahora tú vas a responder esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Daniel? Y vas a justificar tus respuestas con una o dos razones. Para ello, te vas a apoyar en la información del texto. Después de leer el texto, vas a leer tus preguntas iniciales sobre el contenido de este, es decir, tus hipótesis iniciales. ¿Te reafirmas o modificas algunas de ellas? Luego, vas a compartir con los integrantes de tu familia la información que acabas de leer. Les vas a explicar con tus propias palabras el rol que desempeña Paula y cuál es su aporte a su familia, comunidad y nuestro país. Les vas a preguntar, ¿conoces mujeres de tu familia o comunidad con una historia parecida?
¿Y qué actividades realizan ellas para aportar en la familia y comunidad? Tú vas a escuchar atentamente las respuestas que te van a brindar cada uno de tus familiares. A partir de esta lectura podrás dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué nuevas actividades y roles realizan las mujeres en la actualidad para aportar en la familia y la sociedad? Hoy en día sabemos, niños, que tanto el hombre como la mujer tenemos las mismas oportunidades para alcanzar nuestras metas y sueños, ¿no? Recuerdan que antes solo se dedicaban al hogar. Hoy en día también desempeñamos muchos roles para poder llevar el sustento a nuestros hogares. Luego les vas a comentar que al final de la próxima semana vas a escribir un texto sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Vas a recordar también tu meta de aprendizaje. ¿Cuál es? Leer un texto para conocer la historia de vida de una mujer emprendedora, saber de qué trata y reflexionar sobre el rol de la mujer en la familia y la comunidad. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Ahora vas a autoevaluar tus aprendizajes. Para ello, vas a reflexionar a partir de las siguientes interrogantes. ¿Qué me pareció más interesante de esta actividad? Eso tú lo vas a determinar. De todas las actividades que has realizado el día de hoy, ¿cuál de ellas te fue más interesante? ¿Qué logros tuve? ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo las superé? ¿Y cómo me sentí? Luego vas a leer los criterios de evaluación y vas a completar la siguiente tabla. ¿Cuáles son los criterios que vas a tener en cuenta para evaluar la lectura del texto leído? Establecí mi propósito de lectura. Si tú lo has logrado, entonces marcarás en el recuadro donde dice lo logré. De lo contrario, donde dice ¿qué necesito mejorar? Igualmente, ubiqué las acciones que realiza el personaje principal en un espacio y en el tiempo para lograr su sueño. Expliqué las características del personaje principal del texto. Establecí las relaciones de causa y efecto a partir de las acciones del personaje principal. Reconocí el propósito por el cual fue escrito este texto y utilicé ideas del texto para justificar mi opinión. Muy bien, niños y niñas, ya tenemos todas las indicaciones para poder realizar las actividades del día de hoy en el área de comunicación. No olvides de enviar tus respectivas evidencias. Entonces, niños, manos a la obra.